tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando la primera mañana, 10 en punto, una mañana hermosa. Dicen que va a ser bastante calor, 32, 33 grados. Es lo que corresponde a este momento del 12 de diciembre. También está caliente todo lo que tiene que ver con la información política, información parlamentaria. Estamos enseguida con Nico Márcico hablando de lo que viene en materia de ley ómnibus. Lo que hay hasta acá es que aparentemente mañana habría alguna novedad. Estuvimos escuchándolo al titular del bloque de La Libertad Avanza, el diputado Sago, planteando esa posibilidad. Pero me parece que hay cuestiones concatenadas con lo que está aconteciendo en este momento, que ingresó temprano gente como Sturzenegger a Casa de Gobierno. Sturzenegger está trabajando hace rato, se indica, en distintos proyectos, tal vez en esta ley ómnibus, así que podría haber novedades, porque además primero estuvo la comunicación del vocero oficial, Manuel Adorni, comunicando que no va a haber pauta oficial, por lo menos por un año, se suspende la pauta. Habrá que ver si eso también implica a entes autárquicos, como puede ser, por ejemplo, YPF o el Banco Nación, o si es pauta exclusivamente del Estado. Es un anuncio de Adorni. Segunda cuestión, está reunido ahora el gabinete presidido por el presidente Milei y para la tarde se esperan los anuncios en materia económica del ministro Caputo. Este es más o menos el panorama de lo que viene a partir de ahora y hasta la tarde. Y tal vez entonces, después de los anuncios de Caputo en materia económica y después de la reunión que tiene Sturzenegger, el expresidente del Banco Central, con los integrantes del gabinete y con Milei, tal vez estén algunos de los datos que puede traer este proyecto ómnibus que, repetimos, todavía no hay convocatoria a extraordinarias acá en la Cámara de Diputados. Márcico, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato, querido? Buenos días. Y bueno, sí, la información que tenemos, Pato, con respecto a algo que se contó incluso ayer, bastante en off por parte de los legisladores nacionales de La Libertad Avanza, tiene que ver con que estas extraordinarias, de la cual hay mucha expectativa de hasta cuándo van a durar, bueno, podrían incluir el mes de enero, ¿no? Se viene hablando mucho de que el mes de enero podría llegar a tomarse completo entonces para poder ocuparse de estas leyes. Y después también, la otra información que tenemos es que, bueno, ya se empieza a dejar de hablar de ley ómnibus para hablar en todo caso de paquetes de leyes que pueden llegar a ser o 2 o 3 y que podrían abordar diferentes temas, ¿no? Temas tributarios, temas que tienen que ver con el reordenamiento del Estado, como lo vienen planteando desde el oficialismo. Así que son como las dos cosas que me parece tenemos como pistas hoy. Después tenemos más información para repasar sobre eso, pero en principio viene hasta ahí. Sí, es una cuestión central lo que estás planteando, ¿no? Porque la verdad que, digo, tiene sentido que haya sesiones en enero, cosa que no ocurre casi nunca, en la medida en que vos tengas una mayoría acá y que también la construyas en el Senado, que es otro cantar. Acá vos tenés un número interesante, que lo hemos hablado, que ¿cuál es el número interesante? Vos tenés dice que son menos, en Unión por la Patria se hablaba en un momento de 108, ahora dice que son menos, pero no importa. 100 y pico, 101, 102, más los 5 de izquierda, del Frente Izquierda, ahí sí no vas a tener respaldo. Pero te quedan 150 diputados, es un numerazo. Ahora. Ahí es donde la cuestión, yo no sé si es muy clara, poco clara. ¿Qué va a pasar con los diputados del PRO que no están tan alineados con el gobierno? Hablo de Emilio Monzó, hablo de Silvia Los Penato, hablo de María Eugenia Vidal. ¿Qué va a pasar con los radicales? Yo he hablado con los radicales y me dicen, mirá, acompañar todo, no. Por eso digo,
si hay unidad en la oposición o si hay unidad en el nuevo oficialismo, tiene número. Martín Menem para avanzar y Sago. Tienen 150. Si esos 150 se mantienen medianamente unidos, no necesitas 150, con 129 te alcanza. Creo que tiene mucho sentido seguir avanzando en enero. Si eso se te complica por problemas que tienen que ver con los gobernadores, por ejemplo, por distancias, por proyectos que no te cierran, porque vos pedís cosas y no te las dan, no sé si habrá enero, ¿me entendés? Digo, hay que acordarse que yo nunca entendí por qué el anterior oficialismo te convocaba extraordinarias con 8 temas, después no trataba ni uno. Uno suponía que si el listado lo armaba el Ejecutivo, algún teléfono había con el Legislativo y le decía, mandame esto que te lo voto. Tan lejos tampoco estaba del quórum propio, el oficialismo de lo que era el Frente de Todos. Y sin embargo, leyes importantísimas, eran 8 o 9, no se votaban nunca. No, la verdad, no lo entendí demasiado. Habrá que ver ahora lo que pasa. Y acá entra el debate de la decisión política, ¿no, Pato? Y sí. Porque si Javier Milei y Martín Menem demuestran poder avanzar en conseguir los consensos para llegar al número de 129, cuando el Frente de Todos no pudo teniendo 118 y le faltaban 11, no, claro. Ahí también se habla de la coordinación que se puede llegar a dar, ¿no? Sí. Pero bueno, hay toda una duda enorme en torno a las características de los proyectos, efectivamente. Bueno, y después lo otro que te iba a decir con esto, Pato, que hablabas recién de Emilio Monzó, que todo indica que se suma a conformar este bloque de cambio federal que va a encabezar Miguel Ángel Pichetto, así que digamos que Monzó va a estar jugando dentro de esos 9 diputados que logró aglutinar Pichetto, y eso ya es un dato de cómo va a empezar a moverse, y después también ver esas sociedades cómo se van a dar. Fue muy interesante lo que pasó la semana pasada cuando asume Martín Menem la presidencia de la Cámara de Diputados, ver cómo el bloque de Pichetto cambio federal, cómo el bloque también de la coalición cívica y los radicales, ahora sí aglutinados en un bloque de 35 bancas en total, bueno, hicieron fuerza para ver si podían proponer otra manera de elegir las autoridades de comisiones, que finalmente terminó quedando elegida por los bloques mayoritarios, ¿no? Digo, en esto estuvieron de acuerdo el PRO, La Libertad Avanza y también Unión por la Patria, que sigue conformado como bloque. A ver, estoy mirando algunos de los temas. Por un lado, la vicepresidenta Victoria Villarroel firmó el decreto parlamentario que lo incorpora a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura. Era una histórica pelea, una resolución judicial y repetimos, este dato es ya de ayer, pero vale. Villarroel, la vicepresidenta, lo incorpora al Consejo de la Magistratura al senador por Córdoba, Y Pichetto advirtió que hay que gobernar con el Congreso, no contra el Congreso. Fíjate vos, Pichetto era uno de los hombres que estaba más incómodos con la decisión de hablar allí en la explanada y no hablar en el recinto. Pero bueno, yo creo que Pichetto, que supo ser en su momento un menemista histórico, me parece que va a haber canales, la verdad, me parece, con el mileísmo y con la presidencia del bloque. José Mayans retomó su planteo sobre la presidencia provisional. No se puede tomar por la fuerza la conducción del Congreso. Ahí yo no sé si esto estaba acordado con la saliente vicepresidenta o no, pero que, Cristina, déjame que yo digo esto, tal después me voy, pero la vicepresidenta dijo que los cargos que están en la línea de sucesión tienen que ser para el oficialismo. Ahí entonces iba a ir Paul Troni como presidente alterno. Eso no aconteció porque Mayans tiene otra opinión. Dice, mira, somos 31 o 32 en el Senado, los cargos se votan, así que eso está todavía congelado. ¿Qué más tengo? Ayer, después lo voy a ir chequeando, pero ayer un canal de noticias generalmente muy bien informado hablaba de que había alguna escisión en un bloque del oficialismo y que Carolina Píparo podía conformar un bloque propio, pero bueno, me llamó un poco la atención. Recordamos que había quedado eso ríspido a partir de que iba a ser candidata ella a la titularidad del ANSES. Después dijeron que no, que va Giordano, que es Giordano un hombre muy reconocido por todos porque hace rato que está en el tema previsional. Así que bueno, habían dicho eso, estoy chequeando, por ahora no lo estoy viendo. Bueno,
10 de la mañana con 10 minutos, me dicen que viene enseguida el primer audio, el primer tape, estamos preparándolo. Vamos a estar con efemérides y vamos a estar también con lo que acontece con la ley Nicolás, que yo la verdad, Márcico, no sé qué puede pasar. Es cierto que se votó, pero si esto va a estar en la agenda del nuevo oficialismo, la verdad que no sé. La pregunta, aparte salió parece, ahí, ¿no? De sorpresa sobre la recta final de la anterior gestión. Exactamente, Pato. Exactamente. Bueno, me dicen también que estamos esperando la comunicación con los móviles. Vamos a estar con, efectivamente, sí, me dicen que Fabián Waldman está en un momento y también la diputada Tabela. Los estamos esperando nosotros. Y ahora, Carlos Castañeto. A ver, ingresa Castañeto, diputado, hombre de La Plata y el responsable de la AFIP hasta hace muy poco tiempo. Castañeto Carlos, que decía lo siguiente, a ver. Yo vine acá al Congreso a explicar no solo la devolución del IVA, sino la exclusión de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para los asalariados. Ahora bien, el IVA se vence el 31 de diciembre, fue por decreto. Hay que ver si la devolución del IVA sigue estando o no sigue estando, porque la verdad, de más de 20 millones de personas que estaban con el derecho, que se incluyeron hasta los trabajadores informales, 18 millones de personas utilizaron ese beneficio. Quiere decir que impactó mucho. Tiene media sanción de diputados, tendría el Senado que... Media pero sanción. se ve difícil, ¿no?, en este contexto. Yo creo que sí, y el otro tema es que no está reglamentado el impuesto a las ganancias. Si llama el presidente extraordinaria, nosotros no podemos presentar ningún proyecto de ley, son los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo. Sí. Es tratar de defender nuestra postura y el menos daño posible a la población. Bueno, temazo porque habrá que ver, ahora va a ampliar el señor Márcico, pero ¿estará algo de esto en el mensaje de Caputo? ¿Por qué digo que es un temazo de evolución del IVA y la cuestión de elevar el piso de ganancias o la eliminación de ganancias? Esto es un temazo porque fue votado por el diputado Milei en un voto que la verdad en su momento llamó la atención y que era un logro del oficialismo porque la eliminación de estos dos impuestos, el IVA en los productos de la canasta familiar y ganancias, era un tema que yo recuerdo, no sé, debe haber habido algún caso en 40 años en la Cámara, pero que lo hayan votado desde Milei y Victoria Villarruel a Miriam Bregman, la verdad, y Romina del Pla, yo no vi otro caso, no vi tanta disparidad, bienvenido sea la amplitud del arco ideológico. Bueno, ¿qué pasa? A partir de eso hay menos recaudación y menos ingreso, menos transferencias para las provincias. Y las provincias están pidiendo, che, escúchame, me dejan de lado, yo necesito pagar sueldos, necesito subsidiar el transporte, dame algo. Y estaba el diputado Casareto viendo si había algún proyecto que incrementara lo que se le puede transferir a las provincias del impuesto al cheque. Porque lo que dicen las provincias es que el Estado Nacional recauda menos porque no recauda el IVA, porque no recauda ganancias y por ende va menos plata para ellas. Y las finanzas provinciales crujen y las demandas de los trabajadores públicos están a la orden del día. ¿Por qué digo que es importante? Porque la verdad, Milei lo votó a esto. Pero Milei, como pasa con cualquier ejecutivo que llega al poder, hay cuestiones que vos las ves de una manera cuando estás en el llano y de otra manera cuando te toca. Por ejemplo, el tema de decir voy a quemar el Banco Central. El Banco Central va a continuar funcionando y hoy Santiago Bausili, que es el flamante titular por decreto de esta madrugada, dijo: fue una definición simbólica. El Banco Central sigue vigente mientras yo sea el titular y ya hay nuevo directorio. Digo eso. Y también dijo siempre el presidente Milei que cualquier impuesto era confiscatorio y que por lo tanto él iba a votar siempre por la baja de los impuestos. Bueno, habrá que ver ahora, porque algunos te dicen que está la necesidad de recaudar del Estado, que tal vez esto, que era pendiente hasta el 31 de diciembre, que es el IVA y la cuestión de ganancias, a lo mejor se modifica. Habrá que verlo, habrá que verlo. Por eso lo que decía Castañeto, yo vengo a defender la continuidad de los impuestos. Se verá,
Uno termina la rebaja en el IVA, la canasta familiar, termina ahora, en 20 días. El otro se verá, pero repito, algunos indicaban, ojo, que aquel impuesto a las ganancias que fue votado por el presidente, a lo mejor hay alguna rectificación. Se verá hoy, por lo menos parcialmente, con los anuncios de Luis Caputo, el ministro de Economía. Más datos, diga Marci. Pato, empezamos a desarrollar también algunas de las expectativas que tenemos para estos días, entonces, que ya empiezan a transcurrir con la nueva gestión en términos nacionales y también, por supuesto, nueva gestión en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados en particular. A ver, plegado a todo esto que veníamos charlando y que vos estabas comentando recién, lo que tenemos es la expectativa por ese nuevo paquete de medidas, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, a ver qué va a plantear, qué cosas seguramente vaya a desarrollar ese paquete de medidas con modificaciones, transformaciones en línea general con diferentes áreas específicas del Estado, ¿no? Nacional. Bueno, muchas de las cosas que va a incluir este proyecto seguramente vamos a tener pistas cuando, después de las 5 de la tarde del día de hoy, escuchemos los anuncios del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Pero vamos a empezar a desarrollar qué es lo que tenemos hasta acá. A ver, se sigue trabajando desde el nuevo oficialismo en estas leyes que se enviarán al Congreso en los próximos días, ¿no? Digo, todo el gabinete, incluso las 2 reuniones de gabinete, ¿no? Ya que tenemos con estos primeros días de gestión, están básicamente abocadas y centradas en gran medida a estos paquetes de reformas. Y ya no se habla, como mencionábamos al comienzo del programa, de ley ómnibus, sino que lo último que se está diciendo, tanto desde el Ejecutivo Nacional como también desde los legisladores y los entornos, los legisladores nacionales, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es que se habla de conjunto de reformas para ser debatidas y acordadas con la oposición. De hecho, hubo algunos pedidos en este sentido de algunos dirigentes puntuales de la oposición, como es, por ejemplo, el caso del hombre que mencionábamos recién, que está al frente del bloque Cambio Federal, que es Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Ni más ni menos que un hombre con mucho, por supuesto, conocimiento de lo que es el ámbito y el Poder Legislativo Nacional. Bien, algunos detalles más que tenemos en la próxima placa. Las reuniones, como mencionábamos recién, de gabinete, lo que nos contaban en la tarde-noche de ayer, giraron en torno al tema de estos paquetes de reformas y de medidas. Se habla de 2 o 3 paquetes de reforma. Esto puede incluir 2 o 3 áreas, uno que tenga que ver principalmente con toda la situación vinculada a lo fiscal y a los ajustes fiscales. Eso lo vamos a detallar igual en una de las próximas placas, pero todo lo que tiene que ver con el achicamiento y el ajuste fiscal que se está proponiendo. Y otras de las cosas tienen que ver con esta reformulación, por supuesto, también del Estado Nacional. Había algunas dudas con respecto a lo que podía pasar con un proyecto que quizá pudiese dar de baja para adelante y eliminar a lo que son las conocidas elecciones PASO, ¿no? Primeras abiertas, simultáneas y obligatorias, pero de eso no hay información confirmada hasta el momento, porque sabemos que quizá no entra dentro de los temas prioritarios, a pesar de que hay bastante acuerdo y consenso en que eso se pueda dar de baja para adelante. Los legisladores del oficialismo expresan que van a hablar de las mismas leyes y medidas que se busca aprobar cuando las conozcan en profundidad. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que están expectantes a recibir de primera mano los documentos o el documento con estos proyectos de reforma por parte del Ejecutivo Nacional y que recién van a empezar a difundir algo de información o van a empezar a poder comentar algunas cuestiones y situaciones con mayor precisión cuando ya tengan el documento. Con respecto a la recepción del documento, hay mucha expectativa con lo que sea el cierre del día de hoy, martes, o mañana miércoles, por cómo viene todo, por los anuncios que se están esperando también por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Yo diría que tengamos paciencia y que seguramente, en todo caso, estos proyectos podamos empezar a conocer algo recién en el día de mañana o ya entrado el día jueves. Todo eso un poco por cómo vienen los tiempos en estos primeros días de gestión de La Libertad Avanza, ¿no?
El contexto en el que estamos con toda esta situación y en el que se da también todo este debate y esta situación con respecto a las reformas y búsqueda de reformas, bueno, no se convocó a este periodo de sesiones extraordinarias, que era algo que se venía diciendo mucho en la previa de la asunción de Javier Milei, así que hay mucha expectativa con esto, pero anuncian que puede incluir lo que resta de diciembre y todo enero. Esta es la última información que tenemos por parte de los legisladores nacionales de La Libertad Avanza. Una vez que entre estos paquetes de reformas, bueno, todo diciembre y todo enero sería el tiempo que llevaría, entienden desde el oficialismo actual, poder abordarlo, ¿no? Y después los anuncios también del ministro de Economía, Luis Caputo, van a ser eje, ¿no?, de los proyectos que va a recibir el Congreso de la Nación y esta Cámara, por supuesto, de Diputados en particular. Y para completar, tenemos algunos detalles, porque, a ver, hasta acá en concreto, con respecto a anuncios dichos específicamente por el vocero Adorni, que ya orientan un poco por dónde van a ir los anuncios que vienen por parte del ministro Caputo y que también tienen mucho vínculo y nexo con lo que vamos a ver nosotros en esos paquetes de medidas de reformas en la Cámara de Diputados, son los siguientes. Fuerte recorte fiscal es uno de los temas que seguro de una u otra manera en este paquete de reformas va a estar incluido. Expansión en las partidas sociales para contener, ¿no? Y eso también es información importante, sensible, que incluso en la conferencia de prensa que tuvimos hoy a las 8 de la mañana por parte del vocero Adorni lo volvió a repetir. La expansión de las partidas sociales para contener y para que toda esta situación difícil que están planteando desde el gobierno nacional y desde el oficialismo igual no deje de tener contención en los sectores más vulnerables y más vulnerados también. Bien, el punto 3, quita de privilegios. Eso entra, ¿no? Y aparentemente lo que dicen es va a abordar o pretende abordar el sentido amplio de los privilegios en los diferentes estamentos del Estado Nacional también. ¿Con qué nos preguntamos, no? Porque también esto tiene que ver con el achicamiento, por supuesto, de lo que es el gasto público. Así que nos preguntamos cuáles son, en todo caso, esos privilegios que se pretenden abordar y recortar. Inventario general sobre el personal de la Administración Nacional es otro de los temas también que se está haciendo. Esto como medida que puede tener que ver también con los proyectos que vengan a reformar, ¿no?, y a ser debatidos acá en la Cámara o no. Y después te completo, Pato, con la revisión de contratos con universidades, otro de los temas que también se pueden llegar a plantear, y prórroga del presupuesto nacional, ¿no? Te digo una cosa, Nico, yo creo que hay que estar muy atentos a lo que viene con Caputo, que eso sí va a ser una cuestión trascendental, porque te va a hablar de cuál va a ser el dólar futuro, el contado con liqui. Hoy hay un problema bárbaro con las tarjetas que cierran hoy y que cerraron ayer y que tienen deudas en dólares, porque como hay un virtual feriado bancario, nadie tiene idea de cómo se pagan esas tarjetas. Y los bancos no te las han cobrado a la espera de saber a qué dólar te la tienen que cobrar. Claro. Cosa que te va anticipando un problema serio. ¿Por qué? Porque lo que se estima es que el dólar que te tienen que cobrar es aquel que estaba fijado cuando venció la tarjeta. La tarjeta vence unos 10 días antes del pago, así que bueno, lo que debería tenerse en cuenta es el dólar hace 10 días, no el dólar de ayer. Sin embargo, hay mucha queja porque, repito, incluso ni siquiera te han liquidado en pesos. Ayer había un virtual feriado bancario, no podías ir al banco, no podías acceder por home banking, así que esa es una cuestión de la cual Caputo va a hablar del tema precios, uno espera, va a ser un mensaje grabado, hay mucha expectativa. Eso naturalmente. Ahora, respecto a lo que pasa con los anuncios de hoy, digo, vos revisás en concreto esto y lo único que tiene peso, que tiene validez, es el que habla de prórroga del presupuesto nacional. Exactamente. Eso sí, porque eso que ya lo venimos anticipando, primero era muy árido que a vos te votaran un presupuesto con recortes, un gobierno nacional que no tiene gobernadores propios, que tiene un bloque chico. Eso sí, que como decíamos con José Di Mauro, es una enorme ventaja para el gobierno que asume, que está ya asumido. Usar como el pasó mismo antes. presupuesto. Exactamente. Lo otro está, si vos la mirás, están más cerca de las abstracciones que de otra cuestión. Porque mira,
¿Qué es un fuerte recorte fiscal? Bueno, un fuerte recorte fiscal puede ser que vos suspendas por un año la pauta. Ahí ya tenés uno, claro, exacto. Bueno, que atención, este es un dato para ver cómo nos tenemos que parar y qué es lo que está pasando. Ese recorte de la pauta fue elogiado explícitamente hace un minuto en las redes sociales por Juan Grabois, que dijo textualmente: ojalá hubiésemos tenido nosotros el poder político y la decisión política de haber hecho lo mismo. No lo hicimos, así que repito, recorte de la pauta, habrá que ver si es solo la pauta nacional o de los entes autárquicos, por un año suspensión y elogios por la voluntad política en hacerlo por parte de Juan Grabois. Un Juan Grabois que, recordamos, fue llamado, y él se lo agradeció explícitamente, por Javier Milei cuando sufrió ese incidente en un bar de Palermo cuando estaba tomando un café con el padre. Eso sí, después, ¿qué es quita de privilegios? ¿Qué es quita de privilegios? Esto no lo digo yo, lo dice el candidato a ministro de Economía de Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza. Auto más, auto menos, chofer menos, eso no mueve el amperímetro en materia. Recorte fiscal puede ser el tema de la pauta. Entre otras cosas, ¿Expansión ¿no? en las partidas sociales? Sí. Tal cual. Quita de privilegio, no está claro qué es. Inventario, que hay una silla más, una silla. El inventario no cambia nada. Revisión de contratos con universidades. Ya te digo una cosa, la historia de las universidades ya es complicada, porque obviamente, como no hay presupuesto, van a tener que manejarse con el presupuesto del 2023 con un 200% de inflación. Y sin actualización, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, allá hablaba con algunos rectores de universidades públicas, Pato, del conurbano, y lo que dicen es eso, vamos a mínimo Totalmente. el 40% y de la baja. lo otro, que es un tema, es un enorme trabajo para la ministra de Capital Humano, para Sandra Petovelo, esto de expansión en las partidas sociales. ¿Por qué este es un tema que yo creo que es muy sensible? Porque vos tenés un listado de familias que reciben planes sociales. Exacto. Ahora, el tema es que, ¿qué pasa si, como dijo el propio presidente, vienen años de estanflación, no vamos a llegar al 90% porque están tomando medidas antes? Él habló de posibilidad de 90% de pobres y 50% en estado de indigencia. No eso, pero está claro, él habló de 24 meses muy complicados. El tema en la expansión de las partidas sociales es qué es lo que pasa con aquellas familias que no perciben un plan social y a lo mejor lo tienen que necesitar. ¿Cómo es el trámite y cómo es el proceso? Que a lo mejor es un poco engorroso y en el mientras tanto vos no comés. Porque digo, vos suspendés la obra pública. Hoy seguramente va a haber algún dato sobre obra pública que habrá que ver también. ¿Cuál es la decisión de Milei? Milei decía, no hay obra pública. Guillermo Francos, hablando con los gobernadores que están preocupadísimos. ¿Están preocupadísimos por qué? Porque no tener obra pública es condenar al desempleo a mucha gente. Entonces, el tema es, si vos tenés algo para obra pública, tenés menos gente pidiendo planes sociales. Exacto. Si vos no tenés obra pública, tenés mucho. Y ojo que la incorporación es trabajosa. Sí. Aquel que es empleado de la construcción, que viene trabajando hace 5 años, sin cobrar un plan social, con una plata que la verdad está comida por la inflación, que no alcanza, pero que no vive del plan social, el pasar a convertirse en un dependiente del plan, más allá de la expansión, es un tema complicado, de mucha tensión. Así que habrá que ver. Pero el tema de la obra pública es otro tema, eso sí mueve el amperímetro, mucho, pero tenés los costos sociales y lo tenés a Guillermo Franco que te dice, dice un dirigente político que aparte a los gobernadores los vas a necesitar a veces acá para que sus diputados te acompañen. Exacto. Y una cosa es un gobernador con obra pública que le alivie un poco la situación. Y que tiene otra cosa, a la gente de su provincia un gobernador, ocupada, exactamente. Que tiene que resolver el hambre, ¿no? En el día a día. Exactamente. Pato. Bueno, y con esto que decís también ahí lo que entra, Pato, como rol clave también en el caso de Francos es claro. Escuchamos antes de que asuma Javier Milei ya a muchos empresarios de contratistas decir, le pedimos al presidente ¿no? Cuando asuma que respete los contratos que ya por lo menos están en marcha, ¿no? Y de eso no se sabe nada. Bueno, enseguida me dicen que estamos con Fabián Gualman o con Dani Atabela. Bueno, van resolviéndolo en producción.
El gobierno asegura que el paquete económico apunta a evitar una catástrofe. El paquete económico que, recordamos, va a estar anunciando Caputo en un mensaje grabado a partir, dicen, desde las 17. A mí no me toca estar trabajando en gobierno, pero hay mucha incomodidad en gobierno por el manejo de la información y porque ayer a la tarde había habido mucha actividad y sin embargo lo que indicaban los voceros es que recién hoy a las 8 iban a comunicar lo que había acontecido y lo que va a suceder. Un tema que habrá que ir modificándolo, pero había reclamos, pataleos en la Casa de Gobierno por el manejo informativo. Hubo un dato bárbaro, eso sí, regresó como fotógrafo oficial el enorme Víctor Bugué, que es un fotógrafo histórico en estos 40 años de democracia, autor de obras importantísimas. Bueno, algo había pasado en la última gestión que estaba como desactivado y lo vimos desde el domingo pasado a Víctor Bugué otra vez trabajando a pleno. La hora 10 de la mañana, 32 minutos. Sola Berrieta, diga por favor, a ver. Buen día, Pato, para vos y para Nico. Hoy vamos a hablar de una efeméride muy importante que está vinculada a un tema que también nos compete para la actualidad, porque más allá de los anuncios de Caputo en el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, también seguramente empecemos a ver más signos de lo que pueden ser referencias de este gobierno de cara a lo que es el sistema de salud en la República Argentina. Bueno, hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Cobertura Universal de la Salud a nivel mundial. Esto arrancó allá por el 2012, cuando en la Asamblea General de la ONU comenzaron a desarrollarse distintas reuniones apuntando a la importancia de las coberturas universales en los distintos países del mundo. A partir del 2017, no hace tanto tiempo, se declaró este día, siempre para darle una cierta importancia, un empuje y para no minimizar el tema, lógicamente, lo cual implica, lógicamente, algo muy básico y puntual, como es que cada persona, cada habitante del mundo en general, entendiendo que los números son realmente muy fuertes, se habla de que 2.000 millones de personas hoy en día no reciben justamente la cobertura básica de salud, por eso también se hace una especie de concientización. 3 puntos claves de lo que sería la cobertura universal: que tengamos básicamente una unidad sanitaria, un hospital cercano a cada uno de los barrios, de las zonas en donde uno vive, que cuando llegue al lugar se encuentre con una buena cantidad de personal médico y muy profesional, pero que al mismo tiempo estén trabajando en condiciones saludables también por la cantidad de horas que hacen y que tengan obviamente una muy buena rentabilidad. Y después otro tema que es siempre un tema muy fuerte, que es el acceso a los medicamentos, ¿no? Un tema que ha tenido varias discusiones a lo largo de los años y que también ha sido una de las temáticas que se ha tratado aquí, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, con distintas legislaciones. Pero bueno, también es importante entender que el lema en este 2023, para que se sepa, es salud para todos, es hora de actuar, según lo que dice la Organización de la Salud. Pero vamos a hablar también de algo muy importante, porque este Día de la Cobertura Universal de Salud está dentro de los puntos principales de lo que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Vamos a contarles, mostrándole aquí en pantalla, cuáles son estos 17 objetivos que se han planteado a partir del 2015 de cara a el año 2030, un año 2030 que tiene varios justamente objetivos planteados en distintas ramas. Bueno, en este caso tenemos el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Si nosotros ingresamos en el objetivo número 3, que es salud y bienestar, recordemos, estos son los objetivos de desarrollo sostenible que se llevaron a cabo
a partir del 2015 de cara al 2030. Si ingresamos en salud y bienestar, nos vamos a justamente las metas de este objetivo, que entendemos son un punto muy importante para cualquier sociedad. Si nos metemos en las metas del objetivo número 3, cliqueamos ahí, nos vamos al punto 3.8 que dice lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Bueno, acá es como que en este punto 3.8 del punto 3, que es salud y bienestar, abarca todo esto que venimos mencionando para lo que son las coberturas, siempre son problemáticas referidas a lo que significa la sociedad y sobre todo la cobertura de salud. Y sabés que traje, Pato, lo que son, bueno, justamente en la Argentina las últimas estadísticas que se dieron en agosto del año pasado, de cómo está distribuida la sociedad argentina referida a, bueno, cómo es la cobertura. Bueno, más de 19 millones de personas tienen cobertura pública exclusiva. 5 millones, un poquito más de 5 millones, cerquita de 5.200.000 personas tienen la cobertura a través del PAMI. Obviamente hablamos de los jubilados y las jubiladas. Más de 14 millones de personas tienen obras sociales nacionales, o SECAC es la que más abarca en este sentido. Más de 7 millones de personas tienen obras sociales provinciales, y acá el dato tal vez más relevante, 6.796.000 personas tienen empresas de medicina prepaga como cobertura de salud. Son algunos de los datos. Pero para perdóname, entender. y no están las que tienen, vos dijiste que 19 millones tienen asistencia privada. No, pública, nacionales. 19 hospitales. Sí, a ver, para que se entienda, No, cobertura pública exclusiva. Exclusivamente Exclusiva. Asistencia pública. Exactamente, claro. 19 públicos, 19 está bien, es sí. el máximo. Después tenés 5 PAMI, Sí, después un poquito tenés más, 14 en obras sociales, Sí. 7 en obras sociales provinciales y 7 en medicina prepaga. Casi 7 en medicina yo me prepaga. parecía, ahora está, 19 millones con medicina prepaga me parecía mucho. No, claro, Pero claro, está claro. bien, está bien. Son casi 7 millones. Ojo, son Que estadísticas te digo de agosto del año que pasado. esto es un enorme problema mundial, porque la verdad que lo que te pasa con la salud es que vos tenés cada vez más herramientas para prolongarte la salud. Sí. Lo que pasa es que cada vez eso es más caro. Claro. Y en la Argentina particularmente la instrumentación de una mejor salud es con dólares. Desde una cuestión nimia, como es una aguja, Sí. a un montón de cuestiones, todas se pagan en dólares. Sí. Entonces, bueno, ni hablar de prótesis. El problema es que la verdad te pasa más o menos como con las jubilaciones. Ujú. Enseguida estamos con Waldman. Te pasa como con las jubilaciones, digo, es un sistema donde la gente cada vez vive más, te requiere más tratamiento, Más son tratamiento. tratamientos prolongadísimos, Sí, sí. y la verdad que los sistemas te crujen. Porque ahora, por supuesto, que vos podés hacer trasplantes, operaciones, se prolonga la vida de gente con enfermedades terminales. El tema es que, la verdad, después quién lo sostiene, es un tema, y esto es una crisis que se da en cualquier tipo de sistema económico. Sí. En los privados te dejan al libre albedrío. Mm. Y en los sectores públicos es un dolor de cabeza. Porque, Sí, los turnos, ¿Eh? sobre todo los turnos. No, ni Conseguir hablar, turnos. no, claro, ni hablar. Sí. No, yo digo a nivel de modelo de país, digo, en los países con una buena salud, que te puedo hablar de Noruega, de Finlandia, de la misma Europa Occidental, el sistema cruje, por lo que yo te digo. Cada Sí. vez la gente vive más y cada vez se aporta menos. Entonces el Estado cada vez tiene que poner más y la plata no es un chicle. Entonces es Sí. un tema complicado. Hay dos temas y con esto cierro. El primero, la pandemia Sí. atrasó muchísimas operaciones. Me Sí, refiero claro, a operaciones, entonces hubo mucho intervenciones trabajo quirúrgicas. después, claro. ¿Por qué? Porque se achicaba la cantidad de operaciones por día por Sí, una sí, cuestión claro. de salud, Sí, sí. y esto Pero también ahora está atrasó más o mucho menos el sistema. normalizado. Ahora está Hace bastante 2 normalizado. sí. Ahora está normalizado. Yo porque hacía hincapié en lo Sí. público, ¿no? Y la otra, estos son estadísticas de agosto del 2022. Me encantaría verlas actualizadas porque, ¿qué pasa, Pato? Sí. Cuando la economía empieza a ajustarse, por algún lado siempre cortás. Y si la tenés, la obra social, siempre querés aprovecharla, te vas a ver una muela, te vas a ver la pierna, siempre querés aprovecharla al máximo. Ahí estamos. Bueno, la hora exactamente las 10:40. Fabián Waldman, ¿dónde está Fabián? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Buenos estimadísimo señor ¿Qué dice? Pato Méndez. Sí. Bien, aquí en el primer piso de Casa Rosada, Apa. frente a la sala de periodistas. ¿Usted estuvo alguna vez aquí en la sala de periodistas? Me imagino que sí, habrá muchísimo, sí señor. Yo era compañero de Roberto Bueno. Di Sandro, mira vos, así que Bueno, él de sigue, grandes él sigue periodistas. viniendo cada tanto. Sí, ahora hace un tiempo que no voy. Aquí. Hace un tiempo que no voy, sí. Sí, Che, te pregunto, yo recién decía, porque ayer la escuché a Liliana Franco y había alguna incomodidad, no sé si con ustedes que van más temprano, pero con los colegas de la tarde, porque a las 20 Adorni y Rose dijeron lo que los anuncios dijeron iban a ser hoy a las 8, que había poca información como la que ellos necesitaban ayer en la tarde-noche. No estaban cómodos con que todo se pospusiera para hoy a la mañana, cuando recién a las 8 habló Adorni. ¿Sabés algo de eso? ¿Pasó eso o no? No, si lo puso en las redes Liliana, es así, digo, pero es una cuestión del marcado de la agenda, digamos. Sí. Me parece que pasa siempre un poco por ahí. No tiene más discusión que eso, digamos. Está bien. Si viene a la tarde, bueno, habrá otra persona en el medio que podrá cubrir lo que ella no puede cubrir. No, me refiero a que el gobierno, en lugar de comunicarte ayer a las 8 lo que había pasado durante la tarde, habían planteado que recién eso se comunicaba hoy a las 8, pero nada, bueno. Tampoco se comunicó a las 8 de la mañana. ¿Viste? Bueno. La conferencia de prensa de hoy a la mañana tuvo 3 ejes principales. Uno fue fundamentalmente las restricciones económicas, una fue la reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, otro el control de todos los contratos durante el último año y el último la eliminación de la pauta oficial durante un año, que era uno de los caballitos de batalla de Javier Milei cuando era candidato, Pato. Sí, yo estaba hablando de eso. Hay cuestiones que son como un poco abstractas, ¿no? Quita de privilegios, por ejemplo, dicen, o inventario de los bienes en los sectores públicos, pero bueno, y decime, no hay número de cuánto representaba la pauta oficial, ¿no? Ese número no estaba, no se lo señaló. Sí, es menos del 1%, creo que llega al 0,05%. Está bien, o menos todavía. Está bien, bueno. Son todos números hasta ahora que todos estos de lo que se habla no llega al 1% del PBI. Claro, está bien. Y bueno, entre reducción de ministerios. Sí, perdóname, Fabián. Secretarías, sí. Te pregunto esto, porque hoy a la mañana algún colega dice que lo habían visto ingresar a Sturzenegger y que Sturzenegger estuvo en la reunión de gabinete. ¿Ah, sí? Bueno. Así es. Sturzenegger, el propio Rodolfo Barra, que todavía no sabemos si no se ha certificado, que esté firmado el DNU que le permite asumir como justamente la Procuración General del Tesoro, porque el gobierno nacional, por ley, no pueden tener más de 75 años y Rodolfo Barra tiene 76, con lo cual debería ser una excepción Javier Milei, que entiendo la va a hacer en cualquier momento, tal cual lo hizo con su hermana Karina, que fue la única exceptuada para poder asumir el cargo de secretario general de la presidencia. Y te pregunto, en el tema de Sturzenegger, tiene que ver, esto me parece, con que es natural que uno piense que si Sturzenegger estaba trabajando en esta ley ómnibus, a lo mejor algo se discutió y a lo mejor algo llega para estas playas en algún momento, ¿o no? Bueno, ayer te cuento que tuve la oportunidad de entrevistar aquí en Casa Rosada durante casi 4 minutos a Victoria Villarruel en las declaraciones que se conocieron. Ella dijo que iban a entrar leyes por el Senado y leyes por la Cámara de Diputados, con lo cual la ley ómnibus me parece que se va achicando. Igualmente que habrá que esperar fundamentalmente las definiciones que seguramente contendrá el mensaje que será grabado del ministro de Economía Caputo hoy a las 5 de la tarde. No va a ser conferencia, sino que va a ser grabado, Pato. Y en función de eso se conocerán. Adorni no hizo ninguna mención a ningún tipo de medida económica. Refirió todo a lo que decía el titular de la cartera de Hacienda, y eso es lo que va a suceder hoy a la tarde. Perdóname, Fabi, y otro dato que tiene que ver con lo que vos decís es que finalmente aparecieron
las designaciones del presidente del Banco Central y del directorio y la renuncia de los anteriores, me llamó la atención, capaz que es un homónimo nada más, pero viste que hay un pese en el directorio entre los nuevos. Sí. No sé si tiene algo que Sí, ver. lo que sí, no lo conozco, desconozco. bien. Lo que sí sé es que el funcionario de YPF, que según dicen algunos medios, él tenía responsabilidad en el suministro y en la previsión de nafta, cuando hubo ese faltante hace 45 días, Sí, claro. ahora forma parte del directorio del Banco Central, ¿Entre los que llega o entre los que se va? entre los que llegan. Mirá vos. Bueno, y lo que también te pregunto ahora es lo que está vinculado a lo de Villarruel. ¿Pudiste hablar con Villarruel del tema Paultrón y de sus diálogos con Mayans, o en el tiempo que hablaste de eso no se trató? No llegamos a tocar ese tema específicamente con la vicepresidenta, pero lo que sí sé es que ahí hay malestar con la figura de Paultroni por parte de José Mayans, con Provinciano, con el cual estuvo bastante enfrentado, pero entiendo que van a respetar la primera minoría o la primera vicepresidencia para La Libertad Avanza, y que tiene que ver más con el nombre de quien sea el representante de los senadores o el vicepresidente de la Cámara, digamos, que más que con que sea efectivamente La Libertad Avanza. Sí que Villarruel va a tener despacho aquí en Casa Rosada. Es bueno esto, porque hoy viste que algún medio decía que se profundizaban diferencias y que Villarruel no iba a tener despacho. Vos estás diciendo la información contraria, Waldman. Va a haber despacho. Sí. Ayer estuvo dando una recorrida por la Casa Rosada. De hecho, con otros colegas la entrevistamos y fue ese el motivo de su paseo por los distintos lugares tratando de ubicar el despacho. Lo confirmó ella misma, que va a directamente estar aquí en Balcarce 50 ejerciendo su labor de vicepresidenta, que entiendo tiene además una agenda propia y de alguna manera la trata de instalar. Sí. Le volvimos a preguntar por la cuestión de cómo defensa se y sentía seguridad con respecto a haber quedado desplazada defensa y seguridad. Dijo, bueno, sí, efectivamente yo quería acceder a esas carteras, pero es una decisión de Javier Milei y a ella me atengo, sin, dejar de mencionar que su aspiración era justamente esas. Te hago una pregunta más, Fabián, porque este es un tema muy complicado y que tiene que ver con Caputo. Lo que pasa es que Caputo, si graba, no sé si va a haber respuestas para eso, no va a haber respuestas. La consulta es esta. Hoy, literalmente, por segundo día, hay feriado cambiario, porque obviamente no ha hablado Caputo, no hubo operaciones, y ayer estaba trabado todo lo que tenía que ver con la liquidación de tarjetas que habían financiado dólares porque no había precio. Así que nada, hoy hasta que Caputo no hable, ya los mercados cierran a las 3. ¿De eso se dijo algo? ¿Hay algún dato o no? No hay ningún dato, todos son especulaciones, las de costumbre, las de un lado que dicen que 48 horas para darle información a algunos amigos, la de otro lado que dicen que son 48 horas para terminar de afilar y definir las medidas, las otras que dicen que son 48 horas para ver justamente qué repercusión tiene en el mercado financiero, cómo atienden al discurso de Javier Milei. En síntesis, se va a empezar a develar el misterio hoy cuando se haga, pase a través de las redes de economía el mensaje presidencial. Estuvo Martín Menem también nuevamente aquí. Está. O estuvo, no sé si se retiró. Sí, no sé si se retiró todavía el presidente de la Cámara de Diputados, que también lleva el mismo discurso con quienes se encuentra, el tema de la remera y el eslogan "No hay plata", y la consigna es: vamos a hacer esto porque está claro que queremos evitar una hiperinflación del 15.000%. Esos son, en síntesis, trazos gruesos, el discurso que está llevando cada uno de los funcionarios, un Estado vaciado, devastado y sin posibilidades de recupero por parte de una política gradual. La única posibilidad
es el shock que, como dijo Javier Milei, a su entender, siempre ha dado resultado. Sí, vos sabés que es un temazo ese, ¿no? Porque hoy, a vos también te va a haber pasado, Waldman, porque vos sos un hombre todoterreno. Hoy escuchaba a compañeros tuyos haciendo recorridas por supermercados y el problema son los faltantes de productos porque como no hay precio, obviamente nadie quiere vender porque no sabe a qué precio va a reponer. Y si te venden caro, entonces es una situación complicada. Este era un supermercado de primerísima línea donde decía la única harina que había era la harina integral. Hay un problema serio, por ejemplo, con el arroz, porque prohibió exportaciones la India, que es el principal productor de arroz del mundo. Entonces los consumidores de todo el orden salieron a comprar en el resto de los países y el productor argentino obviamente prefiere vender en dólares y no al mercado interno. Entonces el arroz se disparó el precio, ni hablar de los aceites. Así que bueno, una situación complicada. Uno espera que tras los mensajes del ministro de Economía la cuestión se encarrile un poco, pero hoy era un día muy complejo para la compra en supermercados, ¿eh? Sí, inclusive, bueno, cuando ingresó a la reunión de gabinete en la previa pude charlar un minuto exacto con la economista y canciller Diana Mondino. Le pregunté justamente por el tema de los precios. Me dijo, bueno, que no hay... esto es el resultado de la política monetaria del gobierno anterior, de la emisión descontrolada. Le volví a repreguntar si había alguna posibilidad de tener algún control. Me dijo, lo único que hace con los controles es aumentar los valores. En una economía tan concentrada y monopolizada como la Argentina, no hay manera que, si no se le pone de alguna manera algún freno a los valores de los alimentos, se puedan controlar. Hoy, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de arroz supera ya los 1.000 pesos. Sí. Un paquete de fideos de secos supera los 1.000 pesos. Por ejemplo, te cuento, compro un pan que viene de masa madre, un pan integral, diferencia entre un comercio y otro del mismo producto, te estoy hablando prácticamente de un 30%. ¿Vos entre 1.700 y 2.500 pesos, de acuerdo al negocio que vayas. ¿Vos comés pan de masa madre? Mira vos, Waldman, yo creía que no habitualmente. No habitualmente. Yo creía que era un target, viste, más el target de gente márcico, que yo no te tenía con eso, pero bueno, ¿qué va a ser? Pasa que vive en una zona que es muy de la masa madre. Me equivoqué, Waldman, pero no te hagas problema. No, lo que tenemos en nuestro barrio, sí le voy a decir, es un café de especialidad cada 50 metros. Y el café que yo acostumbraba a tomar. Sí, ¿viste? Acostumbraba porque 1.000 pesos. Ya no lo tomo más. 1.000. ¿Cómo 1.000? Y bueno. Así le hago. Y bueno. Ya, vos te quedaste con el precio del centro. Yo lo conocí cuando Waldman vivía en Villa Crespo, no sé dónde se mudó. Sigue viviendo en Villa Crespo. No, mentira. Pero no vale 2.000 pesos. Lo pasé a buscar el otro día. 3.000 pesos. 2.500 pesos sale el café que aprendí a decirlo después de mucho estudio, que es el que me gusta de estos lugares, que es el Flat White. El Flat White, ahí está. Hemos perdido una batalla más. Tenías pinta de ser bueno, Waldman, muchas gracias. Y nada, te digo una cosa, te respondió a vos Diana Mondino, hoy lo escuchaba Marcos Novaro, que es un politólogo, estaba enojado, dice, la canciller que hable de la relación con China y con Brasil, que no se ponga a discutir precio. El tema es que como no hablan otros del tema precio, termina ella, pero no me gusta, decía Novaro. Caballero, muchas gracias y hasta cualquier momento. Ahí está. Hasta luego, saludos al piso, a Nicolás y a Gonzalo. Bueno, ahí estamos. Señor Márcico, tenemos que ir a la pausa. Hay mucha más información por delante. Así que, bueno, recordamos entonces la síntesis. Reunión de gabinete esta mañana. Estaba Sturzenegger, estaba Martín Menem. Habrá que ver si llega algo para la Cámara, para senadores y diputados. Y después, alrededor de las 5, dicen los anuncios del ministro de Economía. Pausa y ya venimos.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, gracias. Gente lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Debo decirle respecto a Diputados TV que muchas veces he respondido a la invitación que ustedes me han hecho. Siempre he sentido un trato muy cordial, muy correcto, muy ecuánime. Yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados, de modo que en general me parece que brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de escuchar todas las voces y todas las opiniones. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ahí estamos, recordamos imágenes de la Plaza de los Dos Congresos. En un ratito estamos con la primera nota y ahí me dicen un tape sobre diputados opinando sobre lo siguiente. Por ejemplo, el ex juez formoseño, el radical Carabajal, que decía esto, a ver. Creo que es un Congreso que tiene la obligación ética, política y ciudadana de trabajar si el Poder Ejecutivo manda proyectos que requieran un tratamiento inmediato. Esto es lo que todavía no sabemos lo que va a pasar, porque si bien se ha hablado mucho de esta ley ómnibus, no sabemos cuál es el contenido y cuál es la urgencia en términos de políticos que pueden llegar a tener los planteamientos que vengan. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a cumplir con nuestro trabajo, a constituir las comisiones lo más rápido posible, a dar tratamiento, pero veremos cuál es el volumen de temas y también la naturaleza de los temas, porque nosotros venimos sosteniendo hace tiempo que la reforma laboral, hay que hacer una reforma laboral. Después tenemos que discutir el contenido, a diferencia del anterior gobierno, que uno hablaba de reforma laboral y parecía que veníamos a entregar a los trabajadores. No se trata de esto, pero que se necesita una reforma laboral es indudable, por lo menos para nosotros. Ahora, una reforma laboral no se discute en 15 días entre Navidad y Año Nuevo, esto está claro, ni hay una urgencia que
justifique que uno tenga que hacer una reforma laboral en 15 días. Entonces, si dentro de esta ley ómnibus vienen medidas de esa naturaleza, seguramente no la vamos a poder estar dando tratamiento, porque además tenemos la obligación de consultar a los sectores interesados, a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a otros sectores eventualmente, por lo cual, si lo que viene en la ley ómnibus son ese tipo de medidas, podremos iniciar la discusión, pero claramente no estamos obligados a una aprobación urgente. Veremos si hay otro tipo de medidas que sí justifican un tratamiento urgente como el que estamos previendo. Bueno, enseguida viene la diputada Tabela, pero estaba viendo la nota con el diputado Carvajal y la verdad yo creo que lo que ha pasado en Formosa es uno de los modos para explicar o para entender el fenómeno de Javier Milei presidente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que de Formosa uno se ocupa a veces y parecía Formosa un territorio copado históricamente por Gildo Infran, que es gobernador, ya va por el 7º o 8º mandato, y uno cuando tenía que hablar de opositores, básicamente se refería a Petkov Naidenov, el senador radical, y a Carvajal, que era un hombre que en su momento había adquirido predicamento como juez y que había tenido algunas disputas como miembro de ese poder con el Poder Ejecutivo a cargo de Infran. Bueno, vinieron las elecciones, no la segunda vuelta, porque la segunda vuelta no determinaba elección de senadores y diputados, sino en la primera, donde Milei solo a nivel nacional saca el 30%, pero se extiende territorialmente, que me parece que es lo novedoso para un hombre que no tenía estructura, que prácticamente no tenía partido, desde Formosa y Jujuy a Tierra del Fuego. Y en materia de candidatos, por ejemplo, aparece Paul Troni, ¿me entendés? Digo, no es un fenómeno ni siquiera de la capital o del conurbano. En Formosa, él lo convierte a Paul Troni como senador en detrimento de dirigentes, repito, como los radicales que estuvieron 15 y 20 años ahí peleando ese lugar de oposición. Es un dato que no fue Formosa el único lugar, pero trato, digo, de explicar un poquito todo lo que representa la figura de Milei presidente. Bueno, 11 de la mañana con 8 minutos, presentación y estamos con la nota de este segmento. A ver. Ahí está la diputada Tabela, hay muchos temas para hablar con ella y uno me parece que es muy específico, que es el tema universitario, porque fue rector universitaria antes de llegar a estas playas. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda, muy buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, para ir entrando en tema, ¿qué sabe la diputada de esto de que por lo menos si no hay presupuesto, que todo indicaría eso, habría una cuestión de congelamiento del sostenimiento de todas las universidades para el 2024 o el presupuesto que tendrían sería el 2023? ¿Trascendió algo? ¿Se dijo algo? A ver. Bueno, primero no tenemos todavía claridad respecto de cuáles van a ser los equipos que acompañen a Carlos Torrendel en la Secretaría de Educación, por lo tanto no sabemos tampoco cómo se va a conformar el área de políticas universitarias, ni qué rango va a tener, si subsecretarías, si secretarías, si dirección, todavía esto está como en una nebulosa, ¿no? Me parece que con el tema del presupuesto universitario no es la primera vez que nos pasa. Yo les quiero recordar a ustedes en el año 19, en la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno del expresidente Fernández, tampoco hubo presupuesto aprobado y se comenzó a trabajar con el presupuesto reconducido. Un presupuesto reconducido es el presupuesto de cierre de diciembre del 23, extendido o prorrogado hasta tanto se aprueba el 24. Si vos me preguntás, digo, yo creo que los primeros 2 meses del año pueden avanzarse de esta manera, coinciden además con los 2 primeros meses en que las universidades funcionan, digamos, enero es un mes que está cerrada prácticamente la universidad, salvo la última semana que empiezan las tareas administrativas, y
febrero es mes de exámenes finales y cursos de ingreso. Con lo cual, digo, en términos del calendario académico, uno podría pensar que con estos 2 primeros meses, garantizado el pago de salarios, con la última paritaria firmada y con las cuotas de los gastos de funcionamiento que se habían dejado establecidas por el ministro anterior, uno podría comenzar la actividad académica, no voy a decir sin dificultades, pero voy a decir de manera, digamos, controlada, si querés. Ahora, en marzo, el presupuesto 2024 tiene que estar, porque si no vos no podés abordar desde la planificación universitaria ni las nuevas carreras, ni los proyectos de investigación, ni los proyectos de extensión, ni el funcionamiento de los hospitales. Digo, me parece que todo eso, a partir de marzo, ya empieza a ser de carácter urgente, y de no haber o de no mediar una actualización del presupuesto por la inflación existente, estamos ante una situación crítica para el sistema universitario. Está. Diputada, bueno, mensaje de Milei, mensaje del domingo 10. Primeras conclusiones o sensaciones. Había algunos compañeros suyos bastante incómodos, no vi radicales, pero sí algunos, creo que uno era Emilio Monzó, otro era Pichetto, por el tema de que hablaba en la explanada. Sí, por ejemplo, Germán Martínez, porque hablaba en la explanada y no lo era en el recinto. Tabela, ¿cómo lo vivió a eso? Mirá, a mí me parece que lo simbólico siempre es importante cuando uno habla de un sistema de gobierno. Entonces, a mí pensar que nos habló de espaldas a la Cámara o de espaldas al Congreso de la Nación, habla mucho de populismo, habla mucho de demagogia y poco de respeto a las instituciones. En esto coincido, digamos, con las apreciaciones que le escuché a Emilio Monzó, no escuché las apreciaciones del doctor Pichetto, pero sí las de Emilio, digo, coincido. Digo, a mí me parece que lo que hizo el presidente fue un acto de demagogia y de populismo, que era hablarle a sus seguidores. Es válido, todos los presidentes lo han hecho en la Casa Rosada. Y han tenido todos la deferencia de al menos saludar a quienes vamos a ser parte de las decisiones que este presidente tome, que somos los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Pero bueno, son definiciones que toma cada uno y son cuestiones personales. A mí me parece que lo simbólico es importante a la hora de respetar las instituciones. Veremos cómo sigue avanzando. En este mismo sentido, igual sí te digo que el presidente actual de la Cámara, el doctor Menem, ha sido muy respetuoso hasta aquí del funcionamiento de la política y del respeto por la presencia de las demás fuerzas. Lo mismo la doctora Villarruel en el Senado, por lo menos hasta aquí. Digo, con lo cual, bueno, habrá que ver cómo esto se va desenvolviendo. Está. Diputada, buenos días. Nicolás Márcico la saluda. Y vimos algo interesante, Dania, la semana pasada cuando asumió el flamante presidente de la Cámara, Martín Menem, que fue como hubo un acercamiento, ¿no?, entre el radicalismo, la coalición cívica y el bloque que encabeza Pichetto de Cambio Federal para plantear un debate sobre cómo se tomaba la decisión de la definición de las autoridades para las comisiones. La pregunta es si crees que ese tipo de acuerdos, ese tipo de alianzas se pueden llegar a dar entre esos espacios políticos para adelante, ¿no?, entre la UCR, la coalición cívica y el bloque de Pichetto. Mira, yo creo que tenemos muchas posibilidades de acordar entre muchísimos sectores, que vamos a tener miradas parecidas. Tampoco descarto tener con algunos sectores del PRO algunas miradas en común respecto de estas cosas, digamos. Me parece que tiene que ver sobre todo, creo que Juan Manuel López hizo una clara referencia a él de esto, al hablar de sectores políticos, que vamos a tener miradas parecidas ante temas polémicos que se vienen. Yo recién también escuchaba la entrevista que le habían hecho a Fernando Carvajal respecto, por ejemplo, de la reforma laboral, y coincido ampliamente, más allá de que formamos parte del mismo bloque, uno puede tener diferencias dentro de su propio bloque y coincidencias con otros actores. En este caso me parece haber muchos temas en los cuales, con estos sectores que vos nombraste, con algunos sectores del PRO, con algunos sectores también, ¿por qué no?, de la Libertad Avanza, con algunos sectores de Unión por la Patria, vamos a tener miradas compartidas sobre algunos temas. No hay una hegemonía política tal que a vos te indique
que vas a poder conformar alianzas duras en términos de las posiciones parlamentarias. Me parece que cada uno de los temas va a ser debatido en esa lógica y que además hay que darle la posibilidad al nuevo presidente de que tenga gobernabilidad, como bien lo decía Carvajal, también hay que hacerlo y exigirle ejemplaridad, hay que exigirle transparencia, hay que exigirle eficiencia y eficacia en los funcionarios que designa, que no haya marchas y contramarchas, y una agenda clara donde podamos ir definiendo desde los distintos sectores políticos cómo son las posiciones. Hasta acá todo eso todavía está en un marco grande de incertidumbre. Dania, vos no sos politóloga, pero sabés de rosca, conocés, pero te pregunto bien esto, la verdad, Porque, porque sabés que, Milei llega muy empoderado con el 55% de los votos, ¿no? Que es un dato muy fuerte. Pero lo que representa el Congreso es la elección donde Milei sacó el 30% de los votos, ¿no? Y donde Massa sacó el 37% y Patricia el 23%. Entonces, a ver, ¿cómo lo miro a Milei, no? Como el hombre que tiene el 70% de los votos en contra, si miro la elección, la primera, o como el que es el dueño del 55% de los votos, como pasó en la segunda vuelta. Es un tema que, la verdad, me parece que a lo mejor no tiene una mirada unívoca, que va cambiando. Pero es un tema ese, ¿no? Mira, yo creo que es ni lo uno ni lo otro. ¡Apa! Me parece que, claro, a mí me parece que aquel político, ocupe el lugar que ocupe, que cree que es el dueño de los votos en determinado momento a partir de un resultado electoral, se equivoca. Digamos, ¿por qué se equivoca? Porque vos podés llegar con el 55% de los votos a favor y a las 2 semanas tener un 30% de imagen positiva. Totalmente. Todo depende de lo que hagas. Por eso yo recién le decía a Nicolás, perdón, le hablaba de ejemplaridad, de transparencia, de eficacia. Todo esto, la paciencia de las personas o de los votantes tiene un límite. Bueno, ¿de por dónde va a estar dado ese límite o esa restricción de paciencia? En función de lo que hagas o dejes de hacer. Lo mismo ocurre para el Congreso. Yo veía la alegría que había entre los seguidores de Milei, la convocatoria espontánea de muchísimas personas. Yo llegué caminando al Congreso, así que vi la convocatoria espontánea de mucha gente que iba a la plaza a acompañar a ese presidente nuevo que asumía, con expectativas y con esperanza. Hay que ser muy cuidadoso de esas expectativas y de esas esperanzas, ¿no? Sí. Entonces me parece que es importante tener en claro dónde está el punto de restricción de la paciencia, y tiene que ver justamente con cómo hagas las cosas al principio. Vos no te olvides, por ejemplo, que Mauricio Macri perdió la elección en la primera vuelta y cuando fue a la segunda vuelta recuperó casi 1.200.000 votos. Totalmente, sí, exactamente. De los que había perdido. Entonces cada elección tiene su propia realidad. Sí. Y una cuestión más global, que a mí me llama, a mí, por ejemplo, del discurso de Milei, ¿no? Que él se define como liberal libertario. Primero me llamó la atención aquello de que la justicia social es una aberración, ¿no? Bueno, pero uno puede entender algunas cosas, pero cuando él dice viva la libertad carajo, ¿no? Vos decís, en estos 40 años, la verdad que tuvimos 1000 problemas y 1000 carencias. Uno le puede caer a la democracia por falta de herramientas económicas, le puede caer por muchas cuestiones. Pero libertad es lo que me parece que nunca faltó, ¿no? Y sin embargo, es un tema que funciona como una cuestión central en el vínculo que él tiene con la gente, ¿no? Sí, ahí hay como una confusión en esto una confusión de mirada, ¿no? Hay como una confusión de la idea de libertad con rol del Estado. Viene por ahí, entonces, claro. La idea que Milei logró sentar en este discurso es, mira, si tenés un Estado más chico, que te cobra menos impuestos y que interviene menos en el mercado, vos sos más libre. Sí, claro, sabés que... y la realidad que hay... Tenés razón, es lo que pasaba en épocas de pandemia, donde para algunos el Estado tenía una mirada de encierro y no te dejaba salir a la calle. Tiene que ver con eso, claro. Tiene que ver con eso, y fíjate que es una elección post-pandemia. Sí. Y yo te voy a hacer referencia a una novela que la terminé hace relativamente unos días de leer, porque una novela, una autora, Almudena Grandes, una autora española. Una genia. Que falleció. No, genia. Genia total. En plena pandemia. La que más me gusta es El corazón de hielo.
La que más me gusta. Es la mejor novela. Exacto, ¿viste? Por bueno, eso, dale. El libro se llama Todo puede ser mejor o Todo puede estar mejor. Y es un libro escrito en plena pandemia, lo termina su esposo, porque ella fallece en septiembre del 21 de un cáncer de mamas. Y justamente habla de esto. Habla de cómo la gente va transmutando el concepto de libertad a partir de la pandemia y de cómo se instala en España, un gobierno obviamente ficcional, con esto de, bueno, te voy a dar otro tipo de libertades, o te voy a generar una nueva libertad a partir de la pandemia. Y como el líder de ese proceso va generando distintos tipos de pandemias, no te voy a spoilear el libro para que lo leas, pero realmente me parece que es interesante entender que la asociación de libertad está asociada a este rol del Estado que nos encerró 2 años. Claro, no a la libertad de expresión, como la pensamos vos y yo, o a la libertad de poder caminar por la calle. Que el Estado no me oprima. Claro, que el Estado no me oprima. Que no me obliga a vacunar, que no me obliga a vacunarme. Claro. Que el Estado no me oprima, porque si no, digamos, hay cosas que quedan como fuera de... Porque también, por ejemplo, todas las declaraciones que hay en el sentido contrario a la diversidad de género, el rol del empoderamiento de las mujeres y demás, eso iría en contra de la libertad. Nadie de los que estaba en esa plaza piensa de esa forma, o la gran mayoría no piensa de esa manera. Entonces, lo que yo creo que hay una idea de libertad en contraposición a la opresión del Estado en este contexto que se dio post-pandemia. Sí. Con un Estado muy fuerte y muy presente en la post-pandemia. No que era necesario, pero que a veces también, entendamos, se extralimitaba en esa lógica. Claro, hay una sola cosa que a las personas nos hace realmente libres, y esa es la educación. Claro. Porque si vos te educás y tenés la posibilidad de educarte, vos podés elegir. Y la libertad justamente es elegir. Sí. Bueno, el problema es que hay gente educada que era como muy antivacuna en ese momento, que era una contradicción, me parecía en algún momento, ¿no? Sí, eso tiene que ver con los fenómenos mundiales. Sí. Terraplanismo. También la elección de vida. La elección de yo me quiero vacunar, no me quiero vacunar. Bueno, mira, hay enfermedades con las cuales te tenés que vacunar porque si no haces un desastre a los otros. Sí. Hay otras cosas que haces lo que quieras. Sí. Nadia, ¿no? Dania, digo, una consulta operativa. Hay que discutir comisiones clave, ¿no? Qué sé yo, presupuesto y hacienda, educación, salud, asuntos constitucionales. Y eso siempre había... Legislación general. Claro, siempre había un bloque grande que era el bloque que había ganado y que decía, acá va, yo elijo porque tengo 115 diputados, yo elijo los cargos principales y después voy discutiendo. Acá va a ser medio trabajoso también, me parece eso, ¿no? Y ahí va a depender mucho de la habilidad política de los presidentes de bloque, de cómo se vayan generando acuerdos que nos dé a todos, justamente porque defendemos la libertad, la representación de todos los sectores políticos. Porque los bloques no son ni tan grandes ni tan chicos. Hay un bloque muy grande, si querés, que es el bloque Unión por la Patria, que son entre 100 y 105 diputados, y después tenés un rango de por lo menos 3 bloques que están alrededor de los 40 diputados, entre 35 y 40 diputados. Y después tenés bloques de 9, tenés 3 bloques más de 9, y un grupo de bloques de 4 o 5, y después los monobloques. Bueno, todo eso va a haber que ponerlo en un conjunto en el cual nos dé representación de todas las miradas. Esto es clave. ¿Por qué es clave la representación de todas las miradas? Porque justamente es el principal error que cometió el gobierno del presidente Fernández. Si vos no tenés en la mesa sentada todas las miradas, es muy probable que lo que logres es una oposición cerrada, absolutamente agrietada a la política, donde me voy a oponer a todo lo que propongas. ¿Por qué? Porque no me das libertad de expresión, porque no me das posibilidad de participar, porque no me das la posibilidad de discutir. Dania, la última, digo, ¿les hablaron algo? No sé si habrán dialogado con Martín Menem o con alguien, digo, sobre sesiones extraordinarias que se prolonguen diciembre y tal vez enero, ¿o todavía no hay nada de eso? Mira, nosotros estamos a la espera del envío de la ley ómnibus, o de las distintas leyes, y eso va a venir de la mano de la convocatoria de sesiones extraordinarias, que creemos que pueden ser a partir de la semana que viene, pero también es cierto que hay una realidad
que son las fiestas de fin de año, donde muchos diputados del interior, muchos senadores del interior van a tener dificultades para trasladarse. Sí, claro. Y después va a estar todo enero. Y también yo voy a coincidir con el diputado Carvajal en esto de, bueno, miremos las urgencias. Si vos lo que necesitas es una ley mañana para que no se emita más y entonces podamos tener la primera medida de impacto sobre la inflación, bárbaro, discutamos esto en una semana para ver si de esa manera logramos la mejor ley en ese sentido. La reforma laboral yo la quiero hacer porque hay una economía nueva que está en tránsito, con nuevos trabajadores, con nuevas realidades, pero la verdad es que me quiero dar el tiempo de discutir y escuchar a los distintos sectores. La reforma del Estado también la acompaño, en parte, pero quiero ver qué contiene la reforma del Estado. Pues si la reforma del Estado es poner el dedito y hacer alguna otra cuestión, digamos, medio así de maquillaje o para la tribuna, bueno, listo, no necesitas una ley. Hacer el decreto que quieras, cambiar el reglamento que quieras y después lo discutimos con mayor profundidad. Esto me parece que está. Dania Tabela, bloque UCR, provincia de Buenos Aires. Diputada, muchas gracias. Buen día hasta cualquier momento. Chau, chau. Hasta cualquier momento, que tengan lindo día. Gracias. Bueno, hablamos de literatura también con Dania Tabela. De toda la cancha, Dania Tabela, hay que decirlo, gran dirigente del territorio aparte. Bueno, a ver, señor Márcico, no, lo que dijo es manden lo imprescindible para ser tratado rápido, sino lo otro. Y después, bueno, va a ser trabajoso el tema de lo que son las designaciones en las comisiones. Es un tema complicado ese. Bueno, con este pedido... Porque hay una cuestión de número y una cuestión también de capacidad. No puede ir cualquiera a cualquier comisión. Por supuesto. No, hace falta conocimiento, idoneidad, todo lo que ya sabemos, Pato, y se pide siempre en este ámbito legislativo, por supuesto, pero lo que decía Dania Tabela también creo que nos sirve como pista para esto que le preguntábamos en un momento de la entrevista, Pato, que es, vos fijate que salieron desde el radicalismo, desde la coalición cívica, y también salió Miguel Ángel Pichetto a decir, a plantear esto mismo. Ponemos advertencias sobre la prórroga del presupuesto, nos preocupa eso porque no sabemos cómo va a alcanzar lo que tiene que ver con la educación pública principalmente y las universidades para poder costearse el año que viene. Sí, claro. Y lo otro es, mándenos desmenuzados los proyectos para que lo podamos dividir y en todo caso analizarlos según las especialidades de cada uno por separado. Eso va a darle celeridad a lo que incluso necesite también el oficialismo, ¿no? Digo, ese planteo está compartido y tiene que ver con esto que yo le consultaba sobre ese juego en tándem que no salió, pero que se dio la semana pasada cuando asumió Martín Menem, ¿no? Que tuvo ahí arrancando la presidencia su primer desafío. Y muy crítica también de la decisión de hablar en la explanada y no hablar en el recinto. El que me parece que no estaba disconforme, mira, estas cosas, vio cómo son, habrá que estar atentos, Márcico, pero... Contradicciones, va con el no, ser humano, pero el que me dijo, me parece que, digo, lo tendría que releer, pero creo que Juan Grabois, cuando elogió alguna decisión de Milei, también dijo, mira, si le habló a la gente y no le habló a los responsables de lo poco que se hizo en materia de 8 años, es una decisión entendible, dijo Grabois de eso, pero bueno, nada. Y que después había celebrado, ahí está, había celebrado la suspensión de la pauta por un año. Bueno, vamos ahora, Márcico, a cuando exactamente son las 11:30. Compacto de lo más importante, estas voces sobre estos temas. A ver. Sí, una gran expectativa para que la Argentina salga adelante, el cambio sea de fondo y los argentinos volvamos a sentir nuestro país con orgullo. ¿Está conforme con su función finalmente después de todo este largo tiempo de elecciones? Bueno, siempre es un lugar que hay que darle mucha dedicación. Los argentinos necesitan seguridad, así que he tomado esa responsabilidad y la voy a cumplir. Patricia, ¿cree que el PRO Juntos por el Cambio debería cogobernar? No voy a hablar de nada que tenga que ver con política. Esa es la pregunta de hoy. De su cartera. No voy a hablar. ¿Y de Martín Menem qué piensa, qué opina? Me parece muy bien que sea el presidente de la Cámara. Bueno, de hecho han llegado los más grandes empresarios de Brasil, que lo hemos coordinado con el canciller Mondino, como una expresión de renovada confianza. Ellos tienen
muchas inversiones y potencian aún más, ¿no? Y eso es trabajo para la Argentina que lo más importante. ¿La ausencia de Lula de alguna manera genera una clase de inconveniente? Se está ocupando en este momento de todo el conflicto de Venezuela y Guayana y está representado por el canciller Mauro Vieira, que es un gran amigo de la Argentina. ¿Qué significa esta nueva etapa para usted? Poder servir a mi país, donde a partir de mi experiencia pueda ser útil. Hemos trabajado en su momento en la reconstrucción de la relación con Brasil, en un contexto muy difícil. Brasil volvió a ser el primer socio comercial de Argentina y lo que necesitamos es eso, exportar más y traer cada vez más inversión. Y repito, el hecho que los más grandes empresarios de Brasil hayan viajado y estén hoy aquí y vamos a tener mañana una audiencia con la canciller Mondino en horas de la tarde, es una demostración de compromiso y cómo están las cosas con Brasil. ¿No vino Lula? ¿Es algún detalle? Ya expresamos, porque ¿no? Él ha dicho, le ha hecho llegar una carta muy conceptuosa al presidente Milei, abrieron la puerta de la Cancillería Itamaraty brasilera un día domingo para recibirla, tuvieron un excelente encuentro y sigue un diálogo muy bueno entre ellos. Con mucha emoción, es un día muy importante para la Argentina. Yo también tengo que asumir el día de mañana el cargo de gobernador por mi provincia, así que son momentos muy importantes donde además seguramente escuchemos algunas definiciones del presidente respecto a lo que se viene para el país. Me imagino que también ante muchas consultas, porque el PRO pasa a ser un ala fundamental, sobre todo aquí en el Congreso, para la Libertad Avanza. Me gustaría saber cuál es su mirada para saber cómo va a ser el andar, ¿no?, de Javier Milei, sobre todo pensando aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo creo que en general las fuerzas de la oposición tienen que acompañar las propuestas de cambio, si van en línea con lo que necesita el país. La gente votó eso, votó un cambio, lo hizo a nivel nacional, lo hizo también en mi provincia y creo que en principio, en la medida en que esas medidas vayan en el mismo norte que nosotros creemos que necesita la Argentina, hay que acompañarlos y por supuesto también darle gobernabilidad. ¿Hay alguna medida puntual que vaya de la mano en Entre Ríos y para lo que piensa justamente Javier Milei a nivel nacional? Bueno, yo creo que todas las medidas que fomenten el trabajo en el sector privado, entre los productores, los emprendedores, los comerciantes, son medidas que hay que apoyar. Nuestra gente necesita trabajo y creo que todo lo que vaya en función a eso hay que apoyarlo. También lo mismo en respecto a las medidas contra la inflación, ¿no? Este es el gobierno de Javier Milei, hoy arranca, es su gobierno y quienes lo acompañen en la gestión claramente es una decisión individual y personal. Se reunió en varias oportunidades y disienten en el interior. Usted es uno de los que disiente con la decisión de que se sumen al gobierno de Milei. Tiene que estar el rol que tiene que cumplir. Nosotros vamos a intentar acompañar parlamentariamente lo que haya que acompañar y levantar la voz donde haya que levantarla, pero la incorporación de dirigentes de Juntos por el Cambio al gabinete son decisiones individuales, no son decisiones colectivas. ¿Considera que no es un cogobierno con el PRO, por ejemplo? No me siento que esté gobernando, me siento que tengo una responsabilidad que es la parlamentaria, que va a ser señalar de lo que esté bien y acompaña y rechazar lo que esté mal, ¿no? De las decisiones de participar en el gabinete del presidente que está a punto de hacer su primer discurso son decisiones absolutamente individuales. Bueno, estamos con el señor Nicolás Márcico. Recordamos, Márcico, que hay reunión de gabinete. No tenemos el cierre todavía de la reunión de gabinete que convocó el presidente Milei hoy. Y recordamos que hay anuncios en materia económica para la tarde y que estamos en un virtual segundo día de feriado cambiario, donde cuesta determinar cuál es el precio del dólar en sus distintas variables. Exacto, Pato. Diga, señor, a ver. Y a esto que estás diciendo, algo que mencionábamos antes también, que todo lo que venga con respecto a los anuncios de Caputo, también de alguna manera nos va a dar información sobre por dónde podemos esperar estos proyectos, ¿no?, de reformas del Estado para los próximos días y para las transformaciones que se quieren realizar, ¿no?, desde el actual oficialismo y de reformas para el debate que viene en la Cámara de Diputados en sesiones extraordinarias. Pero bien, Pato, nos vamos a meter ahora con, claro, la última ley que se aprobó con la vieja gestión, ahora sí, de la Cámara de Diputados de la Nación, antes, ¿no?, de que asuma Martín Menem al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y acá, de alguna manera,
lo que vamos a estar detallando y vamos a estar expresando tiene que ver con esta famosa ley Nicolás de seguridad del paciente, última ley entonces que se aprobó antes de la asunción de las nuevas autoridades. Bueno, vamos a poner algunos detalles y a contar de qué se trata, porque esta ley tiene por finalidad, y la citamos textual a este proyecto y a esta ley aprobada, asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico institucional que promueve la transformación de las pautas culturales, mejora de las condiciones prácticas sanitarias, protocolización y jerarquización también de los procesos de atención. Bueno, todo esto es el marco regulatorio, es lo que podríamos decir, es el alma de este proyecto entonces que se aprobó el jueves pasado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero vamos a contar algunos detalles más, porque también, de acuerdo a este proyecto, todas las instituciones que son proveedoras de servicios de salud, sean públicas o privadas, recordamos acá, ¿no? Algo que a veces falta informar o contar con detalle y con detenimiento es que tanto los sectores de la medicina privada como los sectores de la medicina pública, ambos sectores reciben mucha subvención y mucha asistencia y contención del Estado también, lo cual es un dato no menor, ¿no? Es un dato que no hay que perder de vista para saber cómo funcionan y sobre todo qué es lo que garantiza o quiénes son los sectores que garantizan los funcionamientos de la salud, tanto de la educación, no importa si es pública o privada. Bien, van a tener que cumplir con esta ley y eso es lo que veníamos a contarles, ¿no? Todas entonces las instituciones que sean proveedoras de servicios de salud, no importa si sean del sector público o si son del sector privado, ¿no? Al margen de a dónde pertenezcan. Bien, algunos datos más. Seguimos repasando las placas. A su vez, estas entidades que recién mencionábamos y los proveedores, también como decíamos recién, bueno, tendrán que dotar a su organización de los medios que permitan, y acá viene, establecer los protocolos de actuación de personal de salud, ¿no? Tendientes a la prevención de daños evitables, diseñar también planes, y esto es un dato importante que viene a traer la ley, planes de auditoría de los sistemas de trabajo. Se habló mucho de esto, sobre todo con diferentes temas que se debatieron a lo largo del año en la Cámara de Diputados, entre ellos en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Como fue todo lo vinculado a la obra social de la Corte Suprema del Poder Judicial, perdón, mejor dicho, la obra social del Poder Judicial. Y se habló mucho también de esto a lo largo del año en la Cámara de Diputados, y esta ley la incluye, diseñar planes entonces de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y también monitoreos, ¿no? De indicadores de seguridad y vinculados para el paciente o la paciente, todo esto para perfeccionar los sistemas y mejoras de las prácticas. Algunos detalles más también, todos giran por supuesto en torno a lo que es la contención en este sentido. Se establece, y lo que está entre comillas es porque estamos citando textual partes del proyecto entonces que fue aprobado. La autoridad de aplicación debe implementar un registro unificado de eventos Centinela, RUDEC es el nombre, ¿no? que va a tener, con el objetivo de registrar entonces todo evento Centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos. Es básicamente un protocolo de emergencia, de urgencia esto. Seguimos. Claro, ¿y por qué? Por si alguien no está al tanto o no escuchó mucho sobre lo que fue todo el tratamiento de este proyecto de ley y qué fue lo que le dio también la causa a este proyecto de ley, tiene que ver con aquel famoso caso, ¿no? De este chico entonces que ninguno de los sistemas de salud registraron lo que le estaba pasando en el fuero íntimo como para poder denunciarlo, como para poder ofrecer contención. Entonces, a partir de esto, básicamente, si lo tenemos que decir en criollo, lo que se pretende y lo que se dice es, bueno, los sistemas educativos, los sistemas de medicina, sean públicos o privados, tienen que estar alertas, tienen que estar perspicaces a cualquier problemática que pueda estar sufriendo un paciente
¿no? Al margen del género, al margen de la condición socioeconómica, etcétera, etcétera, que pueda estar teniendo un paciente que pasa por esa institución como para la contención, ¿no? Posterior y las denuncias posteriores. Vos sabés que, ahora digo, esto, ¿se podrá aplicar esto, Márcico? Es una buena pregunta, Pato. Porque yo sabés que creo... No parecía ser algo que necesite muchos recursos igual, No, pero decime, ¿cómo determinás la condición psicofísica del equipo de salud? Bueno. ¿Me entendés? Digo, eso, la verdad, uno tiene que creer en la responsabilidad, pero si te van a operar y ese día está mal, ¿viste? Es un tema uno muy confía, complicado. claro. Yo lo que creo, y esto, digo, a ver, no se puede generalizar, pero a veces lo que pasa es que hay una cuota de autosuficiencia en el sistema médico o en los médicos que te inducen errores. Y eso yo no creo que lo puedas solucionar de esta manera. Es más profundo, Pato. Pero claro, Si vos sos un médico clínico y 20 veces acertaste con el diagnóstico, cuando viene el 21, decís, yo la sé. Y bueno, ese 21 es un caso distinto. No confiarse, ¿no? Exactamente. Y esa autoconfianza la tenés y eso te induce al error. Sí. Y después, Pato, también otro tema que viene en debate, que bueno, de hecho, si dicho sea de paso, otro día lo mencionó el presidente de la Nación, ¿no? Javier Milei en el discurso que dio ante la Plaza de los Dos Congresos, cuando habló incluso de lo que cobran los médicos y los docentes. A ver, Pato, es muy difícil también achicar el margen de error cuando quizás vos tenés que atender una emergencia y sos un residente o un médico que hizo 36 horas de guardia. Pero claro, pero además, ¿sabés qué pasa? Yo creo que te digo, no sé esto de la seguridad, me parece que es como impracticable, te digo la verdad. Mirá, yo conozco un caso cercano, ¿no? Un paciente, un hombre de 50 y pico de años, que en un momento, como consecuencia de un remedio que había tomado una vacuna para el COVID, tuvo un episodio de parálisis de sus miembros inferiores. Bueno, en ese momento le hacen un tratamiento, una resonancia magnética en un hospital de provincia. No encuentran nada, viene acá a un hospital, pero de primerísimo nivel, no le dijeron, acá el tema te lo vamos a encontrar. Le hacen otra vez los estudios, no le encuentran nunca nada. ¿Y sabés dónde había aparecido el primer tema que te llevaba al diagnóstico exacto? En la primera resonancia que le hicieron en una provincia. Pero como llegó acá y dijeron, acá lo hacemos de vuelta porque ya está mal hecho. Claro. El tema era que la primera resonancia era con el efecto de la enfermedad reciente. Que te servía. Exactamente. Era fundamental. Tenía 24 horas. El resto se hizo después y la enfermedad o el diagnóstico estaba diluido. Bueno. Cuando recién recuperaron la primera resonancia, dieron con el acierto. Bueno. Y te digo, Esto, Pato, tiene que ver con otro tema de la salud que también hablamos bastante este año y que también se aprobó y que ahora lo que falta en todo caso es su implementación, que es la digitalización de las fichas médicas. Ahí ni siquiera lo relabas con la digitalización, porque ¿sabés qué? La mirada del hospital importante de acá era... Nosotros tenemos otra tecnología. Claro. No te sale porque la resonancia ya está mal hecha. Y no, servía porque era la que habías hecho inmediatamente del hecho, no 48 horas después. Pero bueno. La falla siempre es humana y psicológica. Sí, en ese sentido. Exactamente. Y pasa con todos los rubros, en la política, en la medicina. Totalmente. Pero bueno, ojalá que funcione, porque además sos la víctima de una mala praxis y no te recuperas nunca más. No, aparte está acá, lo que está en riesgo tu salud y tu vida. Digo, exactamente. Ni más ni menos. Bueno, terminamos y completamos el repaso, Pato. Entonces, la iniciativa determina que el equipo de salud entonces debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de atención sanitaria y legislación también vigente vinculada a las temáticas de acceso al derecho a la salud. Seguimos con algunos datos más. Entre otros aspectos, el proyecto también adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año. Y acá citamos textual, este proyecto que fue aprobado el jueves pasado con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud. Esto básicamente es para apelar, ¿no? Para apostar a la toma de conciencia. Y por último, la propuesta recibió el nombre de Ley Nicolás, y esto es lo que mencionábamos y contábamos recién, Pato, en referencia al caso del joven Nicolás Diana, quien falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad padecía una meningitis bacteriana también, ¿no? Bueno, perfecto, gracias señor. Y vamos ahora, cuando quedan 15 minutos para el mediodía, en ese momento llega el señor Horacio Embón
vamos a un testimonio de la diputada Lourdes Arrieta, diputada de La Libertad Avanza, y lo que viene en materia de legislación. A ver. Con expectativas, todavía no tenemos en manos el proyecto, estamos esperando las directivas de nuestro presidente Javier Milei y nuestro presidente de bloque Óscar Sago. Las sensaciones de alegría, de esperanza, y fue emocionante. Nosotros en Mendoza hace 3 años caminábamos la calle con la imagen de no solamente de la libertad, sino llevando adelante el rostro institucional de Javier Milei, con una caricatura que se hizo en su momento, que después recorrió todo el país, cuando nadie lo tenía en cuenta como diputado nacional. Y hoy es un sueño cumplido. Creíamos que una Argentina liberal era una utopía prácticamente, y hoy el presente se convierte y es liberal. Expectantes, contentos, haberlo visto jurar a Javier, a Victoria, fue un sueño. De tanto que hicimos una campaña ad honorem, voluntaria, no le tocamos el bolsillo a nadie, realmente hemos demostrado que se puede hacer política de manera transparente y desde el corazón, en vez de anteponer los intereses, en este caso el interés del bien del prójimo. Bueno, perfecto. Entonces el testimonio de la diputada mendocina, repito, me parece que es una cuestión a estar muy atentos lo que va a pasar con las comisiones clave, porque, bueno, cuando sos presidenta o presidente de comisión, ayer, cuando juró Victoria Villarroel, dijo vicepresidente, dijo Villarroel. Sí, lo aclaró por la Pero duda. bueno, exactamente. No, pero voy a esto, a que la verdad es decisivo el rol del presidente o la presidenta de la comisión para agilizar tratamientos, para reunir el quórum. Es un manejo político muy importante. Yo no sé cómo se va a manejar esto. Ojo que tiene que hacer muy buena letra el oficialismo de Libertad Avanza, porque si no puede primar la teoría de Mayans en el Senado. Te votan presidentes de comisión, porque acá siempre había un bloque muy grande que designaba a los miembros que consideraba los mejores para ese cargo y eran propios. Pero acá, digo, es muy complicado para Libertad Avanza no tener presupuesto de Hacienda, no tener asuntos constitucionales, no tener juicio político. A lo mejor hay una decisión del peronismo, como dijo Cristina, que el presidente sea Martín Menem. No sé si va a pasar. No lo veo eso en las comisiones, Pato, no. Yo soy un tipo que piensa bien y vos me venís con tu cuota de escepticismo. En las comisiones no quiero que nadie, no creo que nadie quiera entregar mucho. Por eso te digo, yo pienso como vos. Entiendo tu ironía. Pienso como vos, pero no sé qué va a pasar porque es un tema muy sensible. ¿Sabés qué? Esto es una cuestión de intuición nada más, Pato. Como también mucho, como va a estar muy expuesto el Congreso de la Nación en cuanto a lo que va a ser el debate político que se viene para adelante y los ojos de la ciudadanía van a estar puestos acá en esta caja de resonancia, me parece que por una cuestión de debate cultural, si se quiere, y político, Pato, lo que por ahí no vaya a negociar la Libertad Avanza sean comisiones como el caso de seguridad. También, ¿no? Pues, no, pero digo, pero vos tenés asunto constitucional y juicio político, si querés seguridad también. Pero digo, en el negocio me parece que, asuntos constitucionales y juicio político lo tenés que tener vos. Y bueno, alguno de legislación general también plantea. No sé, la verdad que no sé. Ahora hablamos con alguna autoridad de la Libertad Avanza y lo aclaramos. Y lo aclaramos en 2 minutos. Bueno, vamos, Solabarrieta, que quedan 5 minutos, dale. Bueno, Pato, vamos a hablar de un proyecto del diputado Carlos Zapata que ha presentado en febrero del año pasado y tiene que ver con el Norte Grande argentino. Es la creación del régimen de compensación impositiva para establecimientos de producción agrícola, ganadera, forestal o industrial. Recordemos, el diputado Carlos Zapata, que tendrá un rol también fundamental en el bloque Ahora Patria, porque se espera que sea un bloque aliado básicamente de la Libertad Avanza, al igual que Avanza Libertad, en este caso el bloque de José Luis Espert. Pero en este caso hablamos porque él es representante lógicamente por la provincia de Salta, inclusive
la cantidad de notas que ha dado aquí en el canal, siempre ha puesto en el fondo de su cámara algún lugar distinto de su provincia representativa, como para mostrar un poquito de qué se trata. Pero vamos a entrar en detalle un poquito para que entendamos de qué se trata este proyecto. En principio, la primera explicación: el norte grande argentino, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Catamarca, Tucumán, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero se encuentra en una situación de falta de competitividad por la simetría de costos. Recordemos, el norte argentino, según los fundamentos que presenta el diputado Zapata en su proyecto, es el 30% de la producción total del país. Y es, en cuanto a cantidad de habitantes, que son más de 7.900.000 personas, es el 21,6% de la población total de la República Argentina. Hablamos de un número muy importante, materiales primordiales que nosotros tenemos seguramente en nuestras casas: arroz, yerba mate, el té, después ya pasamos a carnes ovinas, vacunas y demás. Pero bueno, son muchos los materiales que se producen en el Norte Grande. ¿Y esto qué conlleva? ¿Cuál es el principal problema? El traslado. Lo que implica la cantidad de dinero del traslado de todo este territorio, de todas estas provincias, por fuera de la jurisdicción de lo que significa el Norte Grande argentino. Vamos a entender un poquito más qué es lo que está proponiendo Carlos Zapata. La falta de competitividad, esto es un argumento, de la producción regional trae aparejado que regiones con alta capacidad creativa, como las que mencionamos recién, y productiva, se vean impedidas de crecer de manera acorde a su potencial. ¿Qué es lo que hace Zapata? El 100% de lo que les corresponda pagar, abonar por el IVA, todo ese 100% del IVA lo puedan trasladar a lo que adeuden del impuesto a las ganancias. Esto lo que hace es alguna reforma impositiva como para que la competitividad en cuanto a lo que tiene que ver con el traslado de la materia prima, de todos estos elementos que acabamos de mencionar, que son muchísimos, bueno, les conlleve menor gasto y haya mucha más competitividad, que es lo que primordialmente impone Zapata con este proyecto, que recordemos, lo presentó el año pasado y estaría perdiendo estado parlamentario. Le quedan 2 años más al diputado Zapata, seguramente intentará volver a presentarlo, imaginamos, ¿no?, si es la proyección que él tiene, para los 2 años restantes que les quedan como diputado de la Nación. Vamos a ir con las siguientes placas. Aquí ya vamos con declaraciones propias del diputado de Ahora Patria. Es un proyecto que busca equilibrar la situación de los productores que están lejanos al puerto con respecto a los que están en la zona del núcleo, ¿no? Hablamos de lo que puede diferenciar, ¿no?, para la producción de provincias que están más cercanas, por ejemplo, a Buenos Aires, que es un eje, es un núcleo, es un punto clave, céntrico, para la recepción de materia prima, y justamente lo que busca es achicar esa brecha con las provincias que integran el Norte Grande argentino. Vamos con la última placa, que es una declaración también del diputado Carlos Zapata. Los productores del norte de Argentina afrontan desventajas competitivas. Es necesario establecer y generar oportunidades en la zona. Bueno, aquí está la cuestión: achicar la brecha, darle más competitividad y darle, a través de beneficios impositivos, la posibilidad de que gasten menos a la hora del traslado de la materia prima. Y por eso veremos también, Pato, qué es lo que viene de aquí en adelante. Entendemos que Carlos Zapata, en este contexto de la Cámara, tiene una cierta ventaja hasta ahí, al estar un poco más aliado con la Libertad Avanza, aunque son un número mucho menor, de poder negociar y poder meter en alguna sesión próxima, veremos si el año próximo o en el 2025, este proyecto que estaría perdiendo estado parlamentario. Bueno, caballero, muchas gracias. Vamos a un dato que se está anunciando ahora. Indican que Sonia Cavallo, la hija de Domingo Felipe Cavallo, que estudió economía en la San Andrés acá y que hizo también una maestría en políticas públicas en una universidad norteamericana, sería la candidata a ocupar la embajada argentina en la OEA. Así que bueno, habrá que ver ese dato. Veremos si se termina confirmando. Recordamos que el vínculo del ex ministro de Economía con Milei es un vínculo muy fluido, muy reconocido, y que incluso había señalado que él lo iba a votar
al actual presidente. Sonia Cavallo, repito, dato de esta mañana, candidata a embajada en la OEA. Mira vos. Hay como un reciclamiento de apellidos, Eso, mucho. Apellidos que ya conocemos. Vive aconteciendo en la vida política argentina. Bueno, señor Márcico, ¿algún último dato? Dame ese de la detención de quién, Márcico. A ver. Detuvieron hace un rato, Pato, en la puerta de Crónica Televisión a el hombre que, bueno, le tiró una botella y que ayer quedó en evidencia con unos videos que se difundieron por redes sociales al presidente Javier Milei, así que fue detenido hace unos minutos. ¿Había habido alguna diferencia entre las fuerzas de seguridad de la ciudad a cargo de Wolf y de Bullrich? Porque lo habían liberado en primer término y por eso hubo quejas de la ministra de Seguridad, efectivamente. Bueno, les recordamos entonces, habla Caputo a la tarde, mucha atención con el tema del dólar porque estamos en un virtual feriado cambiario, no tiene precio la moneda norteamericana y también se esperan los resultados de la reunión de gabinete que encabezaba Milei temprano con la participación del ex titular del Central, Federico Sturzenegger. Señor Márcico, nada más, un placer, muchas gracias. Pato. Enseguida la continuidad con el señor Horacio Embón. Chau, chau.